días. El motivo de la rueda de prensa de hoy es dar cuenta de la última modificación de la ordenanza de carga y descarga del municipio de Nules, que pasó por pleno y después de haber sido expuesta al público por los días marcados por la ley, sin que se haya recibido ningún tipo de alegación de ningún vecino, pues ya ha entrado en vigor de forma definitiva. Entendemos que es una ordenanza positiva y que viene a solucionar uno de los grandes problemas de nuestra localidad. Sabéis que Nules tiene diversas zonas, no solo la vila, pero diversas zonas que son peatonales o semipeatonales, donde nunca, desde hace ya muchos años, que no ha estado autorizada ni el estacionamiento ni tampoco la parada. Con el consiguiente problema de que hay vecinos que, lógicamente, vienen a realizar sus compras, que tienen necesidad de hacer una carga y descarga y no tienen cochera, porque no todas las viviendas tienen cochera, y que necesitan realizar esas labores enfrente de su vivienda. Si la policía local veía que había algún vecino que estaba realizando labores de carga y descarga con parada, ha habido ocasiones en las que ha habido denuncias. ¿Por qué? Porque evidentemente no está autorizada esta labor de carga y descarga. Después de realizar diferentes posibilidades, ¿no?, para ver qué es lo que se podía hacer para solucionar este problema, se entendió que lo mejor era modificar la ordenanza de carga y descarga, y se han habilitado una serie de calles, que son todas las que son peatonales del municipio, donde a partir de ya, porque la ordenanza ya está en vigor, se estará autorizada para que los vecinos, frente a sus viviendas, o los comerciantes, frente a sus comercios, puedan realizar esas labores de carga y descarga. Evidentemente, se entiende que es algo que debe de durar poco tiempo, entonces se autorizará para un máximo de 15 minutos para realizar esas labores de carga y descarga para los vecinos residentes. Y se dan una serie de condiciones. Primero, que la parada se realice delante de tu vivienda o de tu comercio, que esa parada no obstaculice el paso de un vehículo de emergencia, porque podría evidentemente ser necesario su paso, que no impida que personas que están pagando un vado se le obstaculice o se le imposibilite la entrada a su cochera con el perceptivo vado, que impida el paso de peatones o de personas con discapacidad física. Estas son las condiciones en las que se autorizará y, evidentemente, para poder realizar la parada y que no sea sancionable, para que sea todo correctamente conforme a la ordenanza, los vecinos residentes en zonas peatonales, en la vila, por ejemplo, los que lo piden tienen una tarjeta de residente que les permitirá, aparte de poder, en el momento que se realice el cierre de la vila, poder transitar por dentro de la vila, evidentemente les permitirá esa parada. Por lo tanto, deberán de poner su tarjeta en la parte delantera del vehículo, junto con un papel en el que se marque la hora de parada. ¿Para qué? Para precisamente poder facilitar a la policía que pueda comprobar que no se está más de 15 minutos. Por lo tanto, con estas condiciones de la tarjeta en la parte delantera, junto con un papel o cualquier otro medio que de alguna manera indique la hora de parada, se podrá realizar esas labores de parada para los residentes y para los comerciantes, para hacer labores de carga y descarga por un máximo de 15 minutos. ¿Cuáles son los tramos del municipio que se han autorizado? Todo lo que es la vila, son todo calles peatonales que no tienen la autorización para estacionamiento, por lo tanto se autorizará la parada para residentes, la plaza de los Dolores, la plaza de San Pablo, que también es peatonal. Luego, unas calles que hay en la parte trasera de los juzgados, que son calles también peatonales, como son Antonio Machado, Federico García Lorca. Luego, la plaza Clement Nules y las calles de Guillem de Moncada, Antonio Martorell, Mosén Javier Torres, que es la parte que conocemos más allá de Santa Aurora, cerca del campo de fútbol, que también son calles peatonales. Y luego, varias zonas de urbanización de la playa de Nules, que también por la zona de las dunas hasta el Camí Serratelles de Moncofar hay una serie de calles que son también peatonales, donde no existe evidentemente una acera como tal. Las calles Luis Vives, Benicàssim, Orpesa, Peñíscola, Torreblanca, calle Las Huertas, todas esas calles que también tendrán esta autorización para realizar esas labores de carga y descarga
para los propietarios y en su caso los comerciantes. De todas maneras, lo que sí que se va a hacer, porque entendemos que esa información la deben de tener los vecinos de primera mano y que sepan las condiciones exactas, se va a remitir a partir de la semana que viene y durante un plazo de 2 o 3 semanas a todos los vecinos que sean afectados por este cambio. Se les envía una carta desde la alcaldía para informar de la nueva ordenanza y donde se explicará las calles afectadas y los pasos que deben de seguir para poder hacer la calle de Jarga de forma legal, para que no pueda existir ningún tipo de sanción por parte de la policía local. Esto es, a grandes rasgos, la principal ordenanza que viene a solucionar un problema de hace muchos años, entendemos, en las zonas peatonales. Y luego lo que también se dice, porque además hay en este municipio un mal uso generalizado de las zonas de carga y descarga por parte de algunos comercios y proveedores que piensan o se han creído que por tener una zona de carga y descarga delante de su local es su aparcamiento, pues se va a realizar un seguimiento y además en aquellos lugares en los que no aparezca un límite máximo de estacionamiento marcado por señal, por aplicación de ordenanza, no se permitirá el estacionamiento o la parada en una zona de carga y descarga para más de 15 minutos, porque si una persona aparca su furgoneta todo el día ahí, pues impide que otros comercios los proveedores de esos comercios puedan realizar las labores oportunas de carga y descarga, quitando espacio de aparcamiento para los propios vecinos de las zonas que no están para la carga y descarga. Y esas son un poco las dos principales novedades de la ordenanza, que ya está en vigor, aunque ahora vamos a dar un plazo pues de unas semanas hasta que se notifique a los diferentes propietarios afectados para que pues conozcan cuáles son los pasos, que aquellos que no tengan la tarjeta de residente en alguna de estas zonas que la pueda solicitar, y a partir de ahí pues nosotros ya empezar a hacer cumplir esta ordenanza y esperemos que pueda solucionar el problema. Lo que sí que decimos a los vecinos en esa carta que se va a enviar es que si los vecinos entienden con el paso del tiempo que no soluciona lo que nosotros pretendemos, bueno, pues evidentemente toda ordenanza es sujeta de cambios, ¿no? Entendemos que se lo puede solucionar, pero no se descarta ir mejorándola conforme se vaya aplicando la misma a la práctica. Y esto es todo en cuanto a lo que correspondía a la parte de carga y descarga. Y ya por último, aunque no tenga nada que ver con esto, pero sí que creo que va de la mano, también ha entrado en vigor ya esta semana la última modificación de la ordenanza de vados, que fue llevada al pleno del mes de marzo, si no recuerdo mal, del Ayuntamiento de Nules, por la cual antes, por aplicación de la ordenanza, cuando una persona entraba a una cochera sin vado, siempre el sancionado era el propio propietario del vehículo, lo cual no tenía sentido si, por ejemplo, hay alguna gasolinera que no tenga vado, algún taller que no tenga vado, porque al final el propietario pues no tiene ni idea de si tiene o no tiene el vado, y por lo tanto quien habría que multar es al propietario del inmueble por no haber sacado la correspondiente autorización. Hay pues diferentes casos en Nules, sobre todo en los polígonos, que para evitar, porque no ha habido ninguna denuncia injusta de momento, pero para evitar que pudiera pasar, se modificó y ya está en vigor, y por lo tanto pues ya se va a empezar a aplicar por parte de la policía local, para evitar que se creen situaciones donde, bueno, por lo mismo hecho imponible, hay personas que están pues contribuyendo, pagando esa tasa y otros no. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.